Bienvenidos a esta reunión y a este tiempo que podemos compartir juntos de la palabra de Dios y también de unos con otros, poder escucharnos, cómo hablamos a Dios, cómo oramos a Dios, cómo alabamos a Dios e ir fortaleciéndonos unos a otros y animándonos en estos días. Muy bien, vamos a comenzar con el estudio de la palabra, lo vamos a hacer ya acabando, ya llegando al final, los últimos 2 versículos de nuestra epístola de Judas. Estamos dando la epístola de Judas y hoy, en principio, conseguiremos acabar ya estos 2 últimos versículos, versículos 24 y 25. Judas ha sacado a la luz las obras oscuras de estos hombres infiltrados y les ha exhortado a sus oyentes, a los amados, a defender el Evangelio, a apartarse de los malos caminos y tomar con renovada confianza y renovadas fuerzas los caminos del Señor, que aunque puedan ser más difíciles o en algunos momentos duros, lo han de tomar con el valor que tiene seguir a Dios y seguir a Jesucristo. Y además lo han de hacer, lo ha dicho Judas, llenos de misericordia, porque han recibido la misericordia de Dios, han de dar la misericordia de Dios a todos los que tienen alrededor, y esto incluye de manera sorpresiva, quizás para nosotros, incluso a los infiltrados. Así que este es el punto donde está llegando Judas. Ya ha denunciado, ha desenmascarado, ha sacado a la luz las obras de los infiltrados, pero también les ha animado, les ha exhortado a emprender el camino de la fe con ánimo y con fuerza. Ha hecho un gran énfasis, como veíamos el día anterior, un gran énfasis en la responsabilidad individual y cómo ellos han de contender por la fe una vez dada a los santos, cómo han de recordar las palabras de los apóstoles, cómo han de vivir conservándose en el amor de Dios, cómo han de orar en el Espíritu, cómo se han de edificar los unos a los otros y cómo han de esperar de manera activa la venida del Señor Jesucristo. Así que desde el versículo 3 tenemos en esta carta un gran énfasis en la responsabilidad humana, en lo que como seres humanos somos llamados delante del Señor a vivir a pesar de las circunstancias difíciles y complicadas que están viviendo. Cada creyente en ese momento, y también nosotros, conocemos nuestra debilidad, conocemos nuestra penosa condición, como vez tras vez somos arrastrados al fracaso, al pecado. Conocemos también las situaciones adversas y difíciles que la vida, ya sea por medio de pruebas o por medio de relaciones de personas que nos persiguen, se complica y nos hace sufrir grandemente. Y también conocemos y conocen la opresión satánica, cómo hay una actividad espiritual que no vemos, pero que es real y que es palpable y que muchas veces nos topamos con ella y ni siquiera nos damos cuenta. Así que mucha responsabilidad, una situación difícil, pero Judas no quiere que se queden simplemente con una sensación de desánimo o de desasosiego. Que el conocer la debilidad humana y las situaciones complicadas y las altas exigencias de Dios no haga que cada uno de ellos se mire a sí mismo y tire la toalla y se rindan y digan, esto no es para mí, ¿cómo vamos a tirar para adelante? ¿Cómo vamos, si somos simplemente meros humanos, a hacer toda esta gran obra, toda esta gran labor en contra de toda esta posición? ¿Cómo vamos a nadar en contracorriente con lo difícil que es y lo cansado que es? Así que no quiere que su último pensamiento, o quizás que algunos se queden con este desánimo o con esta sensación de no poder alcanzar el objetivo. Por eso en estos 2 últimos versículos lo que hace Judas es elevar la mirada de todos los creyentes, de todos los que están escuchando, para que miren a Jesucristo, en el cual hay todo el poder y toda la fortaleza para vivir la vida que se nos pide y que se les pide vivir. Así que tenemos que los versículos 1 y 2 nos hablan de Dios, de su obra, de su poder, del deseo que tiene Judas de que Dios siga obrando y abundando aún más en el amor, en la misericordia, y acaba la epístola de la misma manera, volviendo a mirar al gran Dios y Señor que tenemos. Y lo hace para que insufle de nuevo vida, insufle ánimo en todos los creyentes, porque la vida aquí es difícil, pero les está diciendo y nos está diciendo esta epístola de Judas que tenemos un Dios más grande.
que tenemos un Dios omnipotente, poderoso, que es suficiente para llevarnos a la salvación que Él quiere para todos nosotros. Así que estos son los dos últimos versículos, la confianza en el poder de Dios para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Vamos a leer los dos versículos. Dice el versículo 24 y versículo 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha, en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, queremos pedirte que nos ayudes también a nosotros a confiar en ti, a saber que tú eres fiel para llevar nuestras vidas al propósito que tú quieres, que esta salvación que tú nos has prometido en Cristo Jesús es una realidad, porque tú lo has dicho y porque tú te vas a encargar de hacerla una realidad. Señor, que podamos fortalecer nuestros corazones, Señor, con la gran visión de tu poder, de tu grandeza y de tu señorío sobre toda la humanidad y sobre todos los tiempos, Padre. También reclamamos, Señor, para nosotros este señorío. Queremos ser conscientes de que eres nuestro Señor, de que eres nuestro Dios, de que te debemos todo y absolutamente todo nuestro tiempo, nuestra atención y nuestras fuerzas, y que tú seas glorificado, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, así que una cuestión de poder, porque el Evangelio, a fin de cuentas, es una cuestión de poder, de quién es el más fuerte, de quién es el más poderoso. Casi podríamos reducirlo en algún sentido, desde una mirada, en este tema. ¿Quién es el más poderoso? ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién hay que pueda contra el Dios del universo, el Dios de gloria, el Dios creador? ¿Acaso hay alguna fuerza, alguna potencia bajo los cielos y en todo lo que Él ha creado que sea capaz de doblegarle, que sea capaz de hacer que Él no haga lo que quiere hacer o lo que Él ha determinado hacer? Evidentemente, la respuesta es que no. Pero es necesario que cada uno de nosotros lo recordemos. La obra que tenemos por delante, la responsabilidad como creyentes es enorme, es grande. Hasta tal punto que el apóstol Pablo, abrumado por tal cosa, dice quién es suficiente para este ministerio, quién es suficiente para llevar el Evangelio y ser luz y sal en un mundo hostil y tan difícil. Y la respuesta es evidente que no está en nosotros, sino que está en Dios, el Todopoderoso, en aquel que sí que es poderoso con mayúsculas. Judas recuerda este poder porque la comunidad a la que escribe, como hemos dicho, está pasando por una situación muy difícil. Y, como hemos dicho, están perdiendo de vista el Evangelio, en qué consiste, cuál es su importancia, por qué es importante seguir a Cristo con toda la dimensión de lo que eso significa en este mundo y no desfallecer. Y por qué es necesario a veces tomar decisiones difíciles que nos van a llevar a enfrentar situaciones y personas que no se corresponden al Evangelio. ¿Y quién quiere tomar este camino? ¿Quién quiere estar llamando la atención a veces? ¿Quién quiere ser el pájaro de mal agüero, el que siempre está de una manera pues chafando la guitarra al resto de personas? ¿Quién quiere ser responsable de llamar la atención sobre las cosas importantes y trascendentes de este mundo en la Iglesia, pero también fuera de ella? Este evidentemente no es un camino fácil. Primero porque a veces se pierde de perspectiva cuál es la verdad, cuál es la luz, cuál es aquello que realmente Dios quiere, qué es aquello que es importante y cómo hemos de ordenar nuestras prioridades en base a lo que es importante para Dios. Pero luego además tenemos toda esta hostilidad. Es mucho mejor estar callados y estar en nuestra casa, es mucho mejor que cada uno haga lo que bien le pareciere y nosotros no tener que estar dando la cara y ser responsables, ¿no? delante de este mundo, de las virtudes de Jesucristo. Quizás en nuestro entorno no lo podemos apreciar mucho, o a veces en algunos momentos no lo podemos apreciar mucho, pero hay entornos en los cuales vivir en Cristo es sufrir y en muchas ocasiones morir por Cristo. Así que
es necesario recordarles que a pesar de todas estas fuerzas, a pesar de todo este poder, de toda esta hostilidad y a pesar de la miseria de nuestra condición, Dios es poderoso para llevar su obra en nosotros adelante. Quizás a nosotros también nos tiemblan las piernas al pensar en los que nos puede deparar el futuro. O quizás nos tiemblan las piernas en el presente por situaciones de tentación, de dificultad, de desánimo que estamos enfrentando en estos momentos. Pero es necesario recordar que Dios es poderoso. Y Judas habla en este momento de dos operaciones, de dos obras que Dios está realizando en todos los creyentes en el momento presente, en el momento actual, en el momento para los que está escribiendo, pero también es una realidad para todos aquellos en los cuales han decidido confiar en Él. Y estas dos operaciones, estas dos obras consisten, en primer lugar, guardados sin caída, preservarlos sin caída. Y la segunda operación, la segunda obra de Dios es presentarlos sin mancha delante de su gloria. Así que dos obras: guardarlos sin que caigan, sin que se aparten de la fe, sin que renieguen de Jesucristo, y al mismo tiempo llegar a ese día limpios, sin mancha, sin defecto, para poder tener una audiencia permanente con el Rey del Universo, una comunión constante con el Dios tres veces santo. Y esta obra poderosa es Dios mismo el que se está encargando de llevarla a cabo. En primer lugar, les guarda sin caída. Es decir, que Dios usa su poder para mantenerlos en el camino de la fe, les preserva de que ellos le abandonen, los guarda de las reticencias, del desánimo, de apartarse de Dios en sus corazones, y les ayuda a seguir caminando por el camino angosto. Todos nosotros creo que somos conscientes de cuán fácil es apartarse de Dios, de cuán sencillo resulta dejarte llevar por la corriente, olvidarte un poco de la realidad de Dios, desconectar cada vez un poquito más de la presencia de Dios, de las cosas de Dios, y al final endurecerte por el pecado. Y esto puede ser hasta tal punto que nos olvidemos o reneguemos de la fe, y que la fe no sea algo auténtico, algo real en nuestras vidas. Espero que tanto tú como yo tengas al menos ese miedo, al menos ese temor de saber que hay cierto camino que si lo seguimos conduce a la perdición. Y que por lo tanto nos es una bendición, una maravilla poder escuchar estas palabras del mismo Dios, que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Porque nosotros ciertamente podemos caer, y cuando hablamos de caer, no hablamos de un pecado particular, no hablamos de un momento de caer en un pecado, sino hablamos de abandonar la fe, hablamos de renegar de Dios, hablamos de apartarnos completamente del Dios de gloria, como estos infiltrados estaban haciendo y estaban proclamando. La realidad de endurecernos por el pecado y de ser insensibles a su voz es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque está a la vuelta de la esquina y Satanás está interesado en que vivamos ese camino y andemos ese camino. Todos nosotros también conocemos a personas que han caído, personas que caminaban con nosotros y hoy ya no están con nosotros, que andaban por el camino angosto, pero ahora están andando por el camino ancho, que tenían a Jesucristo como meta, o al menos eso parecía, pero sin embargo, hoy en día tienen otras metas en su vida. Así que, si nos miramos a nosotros mismos y si miramos alrededor, solo podemos exclamar cuán débiles somos, cuán impotentes, cuán miserables, cuán insuficientes para poder alcanzar la gloria de Dios. Ninguno de nosotros puede llegar por sus propias fuerzas a ese fin, a esa meta. Mas la buena noticia del Evangelio y de lo que Judas les está recordando es que más para Dios nada
hay imposible. Y para lo que el ser humano es algo absolutamente imposible, sin embargo, en Dios es algo muy factible y muy real. Judas está exhortando a comprender el inmenso poder de Dios que está actuando en nosotros para que no seamos corrompidos por la herejía, para que no seamos confundidos por mentiras o medio verdades que nos alejen de Dios. Y Dios en su poder está obrando en el momento en que Judas está escribiendo la carta a sus amados que están viviendo esa situación, y también lo está haciendo en el día de hoy para alertarnos y llamarnos y darnos toques de atención y llevarnos una y otra vez al camino, para protegernos y, como está de moda en la actualidad, vacunarnos contra la enfermedad de la mentira y del engaño, de esas medio verdades que nos pueden llevar a la perdición. Sino que en todo momento podemos ver, por medio del poder de Dios, la faz de Jesucristo. Y cuando contemplamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, sabemos que estamos caminando correctamente por el camino que Dios quiere. Dice lo mismo el apóstol Pedro a este respecto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice: vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Lo mismo que Judas, Dios obra con su poder para que podamos experimentar la salvación de los últimos tiempos y no caigamos. Y lo hace por medio de nuestra fe. Y es que parte de la obra del nuevo pacto consiste precisamente en que no le abandonemos. Una de las cosas que tuvo que hacer Dios con el nuevo pacto, porque el antiguo pacto no tenía la capacidad, la potencia para hacer en el ser humano, era precisamente hacer que el ser humano, una vez conoce a Dios, nunca más le deje. Y por lo tanto, vivir en el nuevo pacto significa que Dios implanta en sus hijos un temor de Él, que hace que no le dejen ni le abandonen, porque esta es una gran diferencia entre el primer pacto y el segundo pacto. Que a pesar de estar en el primer pacto, vez tras vez el pueblo de Dios se desviaba y abandonaba a Dios. Y Dios llegó un momento que anunció y dijo: no va a ser más así. La relación que voy a establecer ahora de manera completa y última con mi pueblo va a ser que éste me ame y no me abandone. Dice Jeremías capítulo 32, versículo 40. Jeremías capítulo 32, versículo 40. Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Una obra interna en el corazón de su pueblo que va a hacer que le experimenten y le conozcan de manera real, y ese impacto y esa obra del Espíritu Santo permanente haga que nunca le abandonen. Así que esto significa, si estamos viviendo en el nuevo pacto, si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, si hemos entendido que esa muerte en la cruz del Calvario lo ha hecho muriendo en nuestro lugar, pero que ahora se ha abierto para nosotros una nueva era de una nueva relación con Dios, que será perfeccionada en la eternidad, pero que podemos disfrutar de Dios ya en el momento presente, y en ese nuevo pacto se incluye el no apartarse de Dios, el temor de Dios. Por lo tanto, significa que si tú estás en el nuevo pacto y si estos hermanos amados de Judas están en el nuevo pacto, Dios está obrando en el momento presente en sus vidas y en nuestro momento presente para no apartarnos de Dios, para seguirle sea cual sea la circunstancia o el momento, para librarnos del error y de ser desviados por distintas corruptelas y doctrinas extrañas. ¿Y de qué manera Dios hace esto? Bueno, os voy a poner algunos ejemplos que ni mucho menos
son exhaustivos, ¿no? Pero que son bien importantes y la mayoría de ellos los ha nombrado Judas en su carta. Una de las maneras principales en las que Dios nos guarda por medio de su poder para la salvación final es por medio de su palabra. Los avisos que encontramos en ella, las exhortaciones desde mensajes o cuando leemos nosotros mismos las Escrituras, la capacidad que tiene, según el Salmo 19, la palabra y los preceptos del Señor de alumbrar los ojos, hacen que podamos ver con claridad, si estamos cerca, pegados a la palabra, todos aquellos engaños que nuestro propio corazón o otras personas pueden intentar hacer que creamos. Otra de las maneras es por medio del Espíritu Santo. El pasado domingo ya dijimos muchas obras que hace el Espíritu Santo al orar. Pero poner convicción de pecado en nuestro corazón es una obra fantástica y maravillosa que hace el Espíritu Santo. Es una garantía de que somos hijos de Dios. Porque si no hubiese convicción de pecado por parte de Dios, nosotros no tendríamos nunca la capacidad de volvernos al Dios vivo. Así que cada vez que te sientes mal por un pecado y que es un sentimiento que te lleva a Cristo, que es un sentimiento sano, dado por Dios, para acudir a Cristo y confesarle tu impotencia, mi impotencia, y pedirle el perdón de los pecados y la limpieza de nuestra vida. Esa obra es una obra de protección que el Espíritu Santo realiza en los creyentes. ¿Has experimentado alguna vez estar mucho tiempo alejado de la palabra de Dios, de los hermanos, o simplemente asistir a estas cosas por hacerlas y no realmente poner todo tu corazón en ello y ver cómo hay pecados que ya no te importan? Que hay cosas que pasas por alto y, bueno, es lo que te parecía antes un pecado, sin embargo, ahora, por la falta de confesión, por la falta de responder a la convicción de pecado, ahora ya no te parecen tan graves y entran en tu vida y se instalan en tu vida y no tienes ningún tipo de alerta. Así que la alerta sobre pecados es una obra poderosa del Espíritu Santo que hace en los creyentes. Pone cargas en nuestro corazón, cargas insoportables que solo podemos aliviar de rodillas en la cruz de Cristo, que solo encuentran alivio cuando hablamos con nuestro Jesús acerca de ellas, llevándonos a la adoración y a la oración delante de su presencia. Otro de los medios es la providencia. ¿Cuántas veces, y podríamos seguramente, si nos preguntamos, si hacemos un poco de memoria, tener un culto entero de hablar de cómo Dios nos ha provisto de cosas que necesitábamos, que han hecho que no nos apartemos de Dios, que nos han salvado la vida o que nos han ayudado a caminar en la vida cristiana? Quizás a veces nos ha provisto de amigos o de hermanos. La Iglesia es otro de los medios, el cuarto medio. La provisión de Dios por medio del cuerpo de Cristo, de hermanos y hermanas que viven en tu situación, en tu área, en tus circunstancias y que te pueden animar y ayudar y puedes encontrar consuelo y fortaleza en ellos, porque seguramente lo que estás pasando lo han pasado de alguna manera y te pueden de alguna manera ayudar a transmitir la gracia de Dios por medio de sus vidas. Otro de los medios, aparte de la providencia y de la Iglesia, son los ángeles. Hablamos de las esferas diabólicas, de Satanás y de los demonios y de cómo actúan, pero también está la esfera espiritual que sirve a Dios y que la Biblia denomina ángeles. Y somos guardados por el poder de Dios por medio de estos ángeles que obran en el momento presente. Seguramente y normalmente no nos damos cuenta. Muchas de las situaciones en las que hemos sido salvados milagrosamente de una situación peligrosa, de que se nos ha impedido entrar quizás en un sitio donde nos iba a suceder algo malo, donde íbamos a ser dañados quizás de por vida. Todas estas obras muchas veces las hacen los ángeles y nosotros no somos conscientes de ello. Simplemente lo creemos por fe porque Dios así lo pide. Y hay algunas excepciones cuando al ser humano se le permite ver la mano de los ángeles. Pero seguramente cuando estemos en el cielo y podamos ver nuestra vida, quedaremos atónitos ante estos servidores de Dios que Dios mismo ha enviado para protegernos y ayudarnos en el camino de la fe.
Y cuando, como al Señor Jesucristo, si os acordáis en el huerto de Getsemaní, Él fue consolado por medio de ángeles, de aquellos que sirven a Dios. Así que si el mismo Señor Jesucristo fue consolado, fue fortalecido en su hora más difícil, que fue la del huerto de Getsemaní, por medio de ángeles, y estos mismos ángeles son enviados para servirnos, podemos estar seguros de que contamos con su protección y con su ayuda para poder llegar al fin de nuestros días manteniendo la fe y habiendo corrido la carrera de manera excelente. Y otro de los medios que Dios nos guarda es un medio un poco extraño. Dios nos guarda permitiéndonos experimentar caídas en pecado, permitiéndonos experimentar frustración, decepción y la negrura de nuestro corazón. ¿Y cómo lo hace? ¿Y por qué lo hace? Bueno, precisamente porque esas experiencias nos ayudan a entender verdaderamente quiénes somos. Porque solemos pecar de tener una visión demasiado buena de nosotros mismos. Y ahora yo sé que hay muchos de nosotros que luchamos con la autoestima y con no vernos como el valor que tenemos. Pero ahora no estoy hablando de eso, sino que muchas veces negamos o ignoramos el pecado terrible, devastador de nuestras vidas. Y Dios, en su gracia, nos permite pasar por pruebas y por dificultades. Y nos permite experimentar caídas, momentos de abandono de la fe, de correr hacia el otro lado, igual que corrió Jonás de la presencia del Señor que lo mandaba a Nínive. Y estas experiencias, cuando por la gracia de Dios volvemos a su presencia, nos hacen comprender aún más su gracia y nos hacen comprender más nuestra necesidad de Él. Y hace que volvamos más apegados, más unidos, más fortalecidos en Cristo Jesús, porque hemos comprendido un poco más que sin Él no somos nada y que en esta vida sin Él no somos nada. Así que Dios usa también nuestros pecados, nuestra frustración, nuestra decepción para enseñarnos el camino de la cruz que nos lleva a Jesucristo. Así que hay muchas maneras y medios, y podríamos abundar en ellos, en que Dios está obrando en el momento presente en tu vida para guardarte sin caída. Dios está derramando su poder. Y la obra más poderosa que hay en las Escrituras es la obra de resurrección del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios tiene un poder omnipotente y lo vemos manifestados en la creación, lo vemos manifestado en tantas cosas que Él ha hecho, en tantas cosas que Él nos da, pero por encima de todo, la obra más poderosa que Dios ha hecho es la de levantar a Jesús de entre los muertos después de haber experimentado y de haber sido hecho pecado, no el suyo, sino el nuestro en la cruz del Calvario. Y si esta es la obra más poderosa, dice Efesios, que el mismo Espíritu opera en los hijos de Dios, fortaleciéndolos con el poder de la potencia de su poder, valga la redundancia. Lo dice de otra manera, pero este es el significado. Con el poder de la potencia de su poder, está obrando en nosotros para que seamos hechos a la imagen de su Hijo y permanecer en el camino. Así que qué pensamiento más maravilloso, ¿verdad, hermanos? Podemos llevarnos este pensamiento esta semana. Dios está obrando en mí hoy, para que no le abandone, para que no me aparte de Él, para que contemple su gloria, su grandeza, su belleza, para que las demás cosas no me atraigan tanto como me atrae Él, para que Él crezca y yo mengüe. Que este pensamiento de bendición nos acompañe esta semana. Y aún tenemos otra obra poderosa que Dios está ejerciendo en estos mismos momentos. Y es que Él está obrando para presentarles a los amados de Judas sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Presentaros sin mancha. Presentaros sin mancha es un lenguaje que nos lleva
al sistema levítico de sacrificios, ¿vale? Que nos recuerda a los sacrificios que el pueblo de Israel fue mandado realizar de manera constante y permanente en el lugar santo y en el lugar santísimo, en el templo de Dios, para presentar ofrendas por el pecado, ofrendas de gratitud, por su provisión, etcétera, etcétera. Así que somos presentados, somos ofrecidos a Dios en ese momento. Y todos los sacrificios que se usaban en el Antiguo Testamento, nos dice Números y nos dice Levítico, que tenían que ser sin mancha y sin defecto, tenían que ser perfectos. No se podía presentar nada a Dios imperfecto, y esto no debido a porque sea intolerante, sino debido a porque es santo. Y para ser un buen simbolismo de un sacrificio sustitutorio en lugar de alguien, en mi lugar, en lugar del pueblo de Israel, tenía que ser alguien que no hubiese pecado con anterioridad, que estuviese perfecto. Ese era el simbolismo. Ahora vamos a la persona del Señor Jesucristo. Y en 1 de Pedro 1:19 nos recuerda que Jesús mismo había sido sacrificado como un cordero sin tacha ni mancha. Así que el Señor Jesucristo es el verdadero sacrificio, la verdadera ofrenda perfecta, sin pecado, para que por medio de su sacrificio, ahora sí, de manera efectiva, nos dice Hebreos, produzca limpieza permanente de a todos aquellos que creen en Él. Así que la verdadera ofrenda es Jesucristo en nuestro lugar. Y ahora, a través de su ofrenda, nosotros somos ofrendados, nosotros somos presentados delante de este Dios y gloria, de manera sin mancha, sin, como dice el texto, como ha denunciado Judas, sin la ropa contaminada por la carne o sin mancillar la carne, sin mancha, limpios y perfectos. Y ahora todo esto es por gracia. Porque como hemos dicho, ninguno de nosotros puede presentarse perfecto. Cuanto más conoces y conocemos a Cristo, más conocemos nuestra debilidad, nuestra bajeza, nuestra imperfección. Y más contemplamos la gracia de Cristo. Ya sabéis este ejemplo, ¿no? De que caminar en Cristo es ir haciendo esto de manera exponencial. Esto es el conocimiento de mi pecado más profundo. Y esto es el conocimiento de Cristo, de su gloria, más alto. Así que cuanto más conozco a Cristo, más voy profundizando en esta relación. Así que, ¿cómo soy presentado? ¿Cómo voy a poder ver a Dios? ¿Cómo voy a poder estar delante de su presencia cuando estemos allí? Por pura gracia. Simplemente por lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, muriendo y dando su vida, el Dios eterno, por pecadores mortales como nosotros. Y cuando esto se ha hecho una realidad, vamos a saltar de alegría, de gozo profundo, porque nuestro Dios es poderoso para salvarnos, y a pesar de todas las cosas que luchan en contra, de mi pecado, de las situaciones, de la esfera espiritual opuesta a Dios, a pesar de eso, Dios es poderoso para presentarnos allí. Y va a ser un momento de absoluta alegría, de gran gozo en su presencia, porque Dios, nuestro Dios, ha sido fiel y nos ha presentado justificados, limpios y sin mancha. Y esa operación, esa obra que es final, que es en un momento futuro, es una obra que Dios está haciendo ahora en tu vida y en mi vida. Y lo está haciendo por medio de la limpieza permanente de nuestros pecados, por medio del lavacro, la imagen del santo del templo, ¿no? De ese lugar donde nos lavamos, donde se lavan los pecados del pueblo, ¿no? Igual que una madre con sus hijos pequeños, ¿no? Los lava y los limpia porque están sucios, y los toma, los coge, los limpia, los lava y quedan bien limpios. De la misma manera, Dios obra en nosotros y nos toma, nos limpia y nos lleva a Cristo vez tras vez, para que, confesando nuestros pecados, como dice Juan, seamos perdonados de todos nuestros pecados y limpiados de toda
maldad. Y esa experiencia es en el presente. Porque como creyentes necesitamos a un Jesús, no que nos salvó hace 2000 años únicamente, sino que me salva hoy. Porque hoy tengo problemas, hoy tengo pecado, hoy lucho con muchas cosas y hoy necesito un Salvador. Y de manera constante Dios está salvándonos por medio de Jesucristo hasta esa obra final que será consumada en los últimos días. Así que una obra tremenda, una obra que hace ahora de preservarnos de la caída y de presentarnos limpios, sin mancha, todo garantizado por medio de la cruz, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 25, que Dios es nuestro Salvador por medio de Jesucristo. Y toda esta gran obra, que a pesar es difícil, fijaos que contiene una nota de felicidad y de alegría final, con gran alegría. Y es más, en el Nuevo Testamento se nos exhorta a vivir con gozo y alegría de manera permanente, porque ya experimentamos esta realidad de ser hijos de Dios y de ser pueblo de Dios en el momento presente. Por lo tanto, nuestras vidas y las vidas de los amados, a pesar de tener que enfrentar oposición, quizás discusiones, quizás cosas feas, al mismo tiempo pueden vivirla con gozo y alegría en Cristo. Porque Dios es alegre, porque Dios es un Dios de gozo. La vida cristiana contiene estos dos elementos al mismo tiempo: seriedad, trascendencia. No hay nada más importante que seguir a Jesús. De eso depende toda nuestra vida, mi vida futura, mi vida presente. Así que con la mayor seriedad y la mayor diligencia he de contestar estas preguntas. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Cómo puedo salvarme? Pero al mismo tiempo es una vida de gozo y alegría cuando experimentamos el perdón y la cercanía de nuestro Dios, como disfrute, como regalos que anticipan una vida absolutamente plena e inimaginable. Así que una cuestión de poder. Y fijaos que el versículo 25 acaba con los mismos énfasis. Al único Dios, nuestro Salvador, nos presenta a un Dios soberano, el versículo 25, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. El texto aquí, en mi Biblia, añade sea. Pero creo que es mejor, sea no aparece en el texto griego, dice, por medio de Jesucristo nuestro Señor, gloria, majestad, dominio y autoridad. Lo dice sin verbo. Así que creo que es mejor decir es. En el momento presente esto es una realidad. No solo es el deseo de que haya un momento final donde se le reconozca, sino que en el momento presente les está recordando, como en los primeros 3 versículos, que Jesús es Señor de todo, que Dios es soberano, que Dios está por encima de todo. Y por lo tanto, aunque hayan aún cosas que no están sujetas a Él, Él sigue siendo en la autoridad Dios de plena gloria, de plena majestad, de pleno dominio y plena autoridad. Ahora, al único Dios nuestro Salvador. El texto, Judas, les recuerda que no hay otros dioses. Y esto en el día de hoy hay que recordarlo con más firmeza. Dios es único, Dios es uno. Y solo hay un Dios y todos los demás son mentiras, son engaños y no valen para nada. Y Dios además es único, es el único Salvador por medio de Jesucristo. Así que si solo hay un Dios y su modo de salvar es Jesucristo, entonces no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay ninguna otra opción. Esa cantinela, ese canto, esa declaración de que al final todos los caminos llevan a Dios y todas las religiones son iguales y que al final Dios es simplemente una masa de amor que nos va a salvar a todos, es una mentira, es un engaño y es una falsedad. El único Dios salva únicamente por medio de Jesucristo. Y no hay otra manera de salvarse. Y además, dice el texto, nuestro Señor. Así que salva por medio de Jesucristo, que es Señor, que es Dios. La palabra para Señor en el Nuevo Testamento es la que se
sustituye por la palabra Yahvé en el Antiguo Testamento. Así que está diciendo que Jesús es Dios, es el Señor. Y dice gloria, majestad, dominio y autoridad. ¿Qué es la gloria? Difícil pensar en la gloria. Unas pequeñas palabras rápidas para intentar explicar, ¿no? Sea gloria. ¿Qué es la gloria? Bueno, la gloria es el valor y la dignidad de la persona. La palabra en hebreo, kavod, significa pesado, algo que tiene peso. Y muchas veces se usaba como medida para distintos comercios, ¿no? Algo que pesaba, se ponía una tela y entonces pues cogías el peso de lo que tú querías comprar, lo comparabas con el otro y lo que más pesado era lo que más valía. Así que esta es la idea de pesado, no de aburrido como en nuestros tiempos, no de plasta, sino de alguien que vale mucho. Y cuando dice que sea la gloria, significa que Dios es todo, es valor en absoluto, todo lo vale. Él es lo que verdaderamente importa, Él es lo que verdaderamente es digno. No hay nada más importante, de más valor que el Dios de gloria. Por eso a Él es, o sea, la gloria. Podríamos hablar más, pero basta con eso. Majestad. La majestad es la trascendencia y la grandeza. Son los atributos soberanos por los cuales Dios gobierna y reina en todo el universo. Y ese reinado, de nuevo, es presente. Vamos a ver que Judas lo enfatiza ahora al final. Dominio. Nos habla del poder de Dios y la capacidad para gobernar. Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y Él tiene todo el poder para hacerlo según Él determina actuar. Y por último, autoridad, que nos habla del derecho legítimo como Señor de tener el dominio absoluto de todas las cosas. Él tiene el derecho de tener toda la autoridad. Así que fijaos bien que estos 4 sustantivos, sobre todo al menos 3 de manera directa y quizás el de la gloria también, se relacionan o nos hablan del señorío, de aquello que nos estaba hablando al principio Judas en su carta, de que somos esclavos, siervos de Jesucristo, de que somos guardados para Jesucristo, versículo 1, y de que el versículo 4 a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Así que empieza la carta hablando del señorío de Jesucristo y acaba la carta hablando del señorío y del dominio de Dios y de Jesucristo. Porque es importante que recuerden cuál es su posición. Su posición es la de sometidos, de gente que sirve a alguien mayor. Y ese mayor es absolutamente maravilloso y glorioso, como lo acaba de describir. Y toda esta realidad de Dios dice que es antes de todo tiempo, antes de que existiese cualquier cosa, Dios ya era así, Dios es así. Y importante, y ahora les está diciendo, hermanos, Dios es así, ahora Dios sigue siendo Señor y soberano y dominador de todo, ahora Dios es poderoso, ahora. Por lo tanto, con mayor confianza entregamos nuestra vida y todo lo que somos a el Dios que es poderoso y soberano ahora. Y por todos los siglos, nunca se va a acabar este señorío. Así que estamos apostando, les está diciendo, por el caballo ganador. Si apostáis por Dios y por Jesucristo, si dedicáis vuestra vida, si arriesgáis vuestra vida por Él y ponéis todo lo que tenéis en Él, estáis apostando por el caballo ganador. Y al final de todo vais a tener gran alegría y gozo de haber puesto vuestras vidas al servicio del único Dios vivo y verdadero. En la actualidad enfrentamos muchos desafíos y conflictos. Y es posible que enfrentemos más y que esto se agudice y no se relaje. Pero ante todo este sufrimiento y ante todo este reto de ser luz y sal, de hablar de las virtudes de Dios a un mundo que no quiere escuchar, de ser fieles en la iglesia de Dios, de vivir para Dios en medio de su pueblo,
delante de todos estos retos, recordemos que Dios es soberano y que es Señor de todas las cosas y que nada va a pasar que se le escape de su mano. Y por duro o bueno que sea lo que nos acontezca, Dios está en el control. Un control soberano que ejerce de manera bondadosa, misericordiosa y que está a nuestro lado. Oremos. Bendito Dios y Padre, llegamos al final de esta carta, pudiendo contemplar estos 2 versículos que tantas veces cantamos y mencionamos, quizás comprendiendo algo más, su importancia y su valor para nuestras vidas ante el contexto difícil y terrible que vivían en estas comunidades. Señor, como ellos, nosotros nos identificamos en nuestro sufrimiento, en nuestras dificultades, en nuestras rebeliones y en nuestra situación como pueblo tuyo en medio de un mundo hostil. Pero queremos mirarte, Señor, y queremos tomar el reto. Y queremos decirte, sí, Señor, heme aquí, estoy para ti. Queremos decirte que queremos ir, Señor, que estamos dispuestos. Y ante la mirada de nuestras flaquezas y debilidades, que temblamos, te pedimos que vez tras vez nos recuerdes tu grandeza y tu infinito poder, que nos va a llevar hasta el final. Señor, queremos confiar nuestras vidas de aquí en adelante a ti, y que se haga con nosotros como sea mejor para tu gloria y para tu reino, y que siempre, siempre, siempre podamos estar cerca de ti hasta que te veamos cara a cara. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.